Como cristianos, bueno, yo no sé qué tiempo tienes de repente estar en la iglesia o de venir a una iglesia. No, tal vez tienes poco tiempo y dices, pastor, yo no soy, y he venido de frente acá no se escucha mucho. Pero los que somos cristianos de repente un poco más antiguos, ¿no? Hay un lenguaje cristiano moderno con muchos clichés, ¿no? Que por default muchos de nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, y quiero que si sabes la respuesta, quiero que lo digas fuerte, ¿ok? Para que algunos de repente digan, ahora sí parecen iglesia, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, si yo agarro predicando, digo, ¿y quién vive? ¿Ves? Se la saben la respuesta, ¿no? ¿Quién reina? Bien, ¿no? Ya, este nunca falla. ¿A su nombre? Algunos dicen gloria, otros gloria a Dios. Es un lenguaje cristiano que tenemos, ¿ok? Es un cliché, ¿no? Pastor, ¿y por qué acá no decimos mucho eso? ¿No? Porque acá hay muchas personas que vienen por primera vez y que de repente escuchan eso y van a decir que están hablando. Entonces buscamos de repente no caer en ello. Pero tener este cierto lenguaje dentro de la iglesia o dentro de la liturgia no está mal, ¿ok? No está mal. No es que de repente vas a un lugar donde sí lo hacen y digas está mal porque en mi iglesia no lo hacen así. No está mal, ¿no? Ahora, las iglesias más tradicionales, y ojo, te estoy hablando de más tradicionales, iglesias históricas, también manejan cierto lenguaje. Y hay una frase que no solamente se repetía en la liturgia de las iglesias tradicionales, sino muchas veces en momentos de martirio repetían esta frase. O también en momentos solemnes. Y ayer, como de Dios, me encontré con un video y lo puse en mi estado, ¿no? Pero era una frase que se repetía. Me puse a investigar más sobre esta frase y era una frase que se repetía en varios momentos de la vida de un cristiano y que en latín es Ave Christus Rexus. Pastor, ¿qué está hablando? ¿Nuevas lenguas? No, es latín antiguo. Ave Christus Rexus, que significa viva Cristo Rey. ¿Te imaginas esta frase dentro de cosas solemnes en la iglesia? O incluso cuando muchos cristianos les tocaba padecer en sus tiempos de martirio, en su momento de mártires, gritaban, viva Cristo Rey, no niego a mi Señor. Una frase muy solemne, una frase muy usada, pero también esta frase la encontramos dentro de lo que estamos estudiando, que vendría a ser el credo de los apóstoles. Encontramos esta frase metida, no literal, pero encontramos la frase. Y quiero que leamos el credo. Lo vas a leer, lo tienes que saber de memoria ya, pero lo vamos a leer. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo. Y aquí viene lo que vamos a tratar hoy. Y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Voy a volver a repetir siempre lo que digo cada vez que empezamos. El credo es un conjunto de doctrinas fundamentales para la fe cristiana. No es católico romano, viene mucho antes. Los primeros cristianos, al no tener todavía la Biblia compilada en un solo libro y al sufrir persecuciones, esto era lo que mantenía viva su fe. Y estamos en esta serie para entender cada parte de este credo. Y hoy día vamos a leer esta pequeña partecita que es: y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y es algo muy importante que tenemos que entender de nuestro credo, porque a veces
podemos decir muchas frases clichés como ¿quién vive? Cristo. ¿Quién reina? Cristo. Pero ¿de verdad estamos entendiendo lo que decimos? ¿De verdad lo entendemos? Salmo 110:1. Ya saben, los salmos se escribió en el periodo del rey David. Ninguno de los tres David que está aquí, mucho más antes. En el periodo del rey David, que era unos 700 años antes de Cristo, incluso, o tal vez un poco más. Y mire lo que escribe el salmista. Salmo 110:1 dice: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Oramos al Señor. Padre bendito, te damos las gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, a toda luz de verdad. Quita toda distracción que pueda haber en nuestras vidas, toda preocupación, Señor, y permite que aprendamos más de ti. Y no solamente que quede en nuestra cabeza, sino que podamos practicarlo en nuestra vida diaria y que podamos amar lo que aprendemos, Señor, para hacerlo con buena voluntad. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Este es un salmo que se le conoce como salmo mesiánico. Un salmo que David escribía referencia a Cristo, aquel que iba a venir. ¿Y qué está hablando de este salmo? Cuando vemos que le está diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. El trono del rey era lo más sagrado. Nadie podía sentarse en el trono del rey, ni a su derecha ni a su izquierda. Las reinas, las esposas, no se sentaban al lado del rey. Si ves una película, una serie donde ves una reina de estos tiempos, ojo, donde que estaba el rey y su reina al costado, está mal contextualizada. La reina no se sentaba al costado del rey. Era un lugar único para el rey. Y cuando vemos incluso la Biblia, vemos que incluso Esther, cuando se acercó al rey Asuero, ella se acercó arriesgando su vida porque ni siquiera se podían presentar frente al rey si es que no había un anuncio antes. Entonces, cuando vemos que Cristo está sentado en el trono a la diestra del Dios Padre, vemos que está entronizado, tiene una posición, tiene un gobierno. Y tratándose de Cristo siendo Dios, tiene una victoria. Entonces vamos a mis 3 puntos que siempre suelo decir. Primer punto es que este rey, nuestro Señor, fue coronado. La semana pasada expliqué que hay 2 etapas en la vida de Cristo: la etapa de la humillación y la etapa de la exaltación. La etapa de la humillación empieza desde que el Señor se encarna. Se humilló a sí mismo, luego padeció, fue crucificado, fue muerto y sepultado. Y la etapa de la exaltación empieza en la resurrección, luego en la ascensión, pero también fue entronizado, fue coronado como rey. Cristo terminó su obra de redención cuando resucita y fue exaltado por el Padre como Rey eterno del universo. Y aquí hay algo muy importante. Jesús es coronado como Rey. Es el Rey de reyes, Señor de señores. No hay nadie como Él. Pero hay muchas cosas que debemos entender. ¿De verdad pensamos en Cristo como Rey? Porque déjame decirte, el cristiano muchas veces piensa en Jesús. Sí, mi Señor murió por mí. Gloria a Dios, sí, es verdad. Mi Señor resucitó al tercer día. Genial. El Señor volverá. Bien.
Pero cuando pensamos que Él, en Cristo como rey, pensamos que será rey en un futuro, mas no ahora. Pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia pone a Cristo como rey ahora. Ya desde el momento que fue ascendido y se sentó a la diestra de Dios Padre, Cristo es rey, fue coronado como rey. Filipenses 2 del 9 al 10 dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Mira, hay un detalle con eso. Vivimos en una sociedad, y toda sociedad latina es así, pero vivimos en una temporada, en una época del mundo global, que el respeto hacia la autoridad máxima de una nación se ha perdido. Y créanme, todos hemos pecado con ello. Tenemos un presidente que no nos cae y empezamos a poner nuestros estados, ¿no? Tal no me representa. Esta persona no me representa. Corrupto, corrupta. Ojo, no me voy a meter en política hoy día, pero quiero tener este ejemplo. ¿Para qué? Porque muchas veces esos comportamientos de forma indirecta se traslada a nuestra vida cristiana. Y cuando vemos a Cristo como rey, no hay esa devoción como rey. Si nos ponemos a pensar en los reyes de la antigüedad, si alguien quería acercarse al rey, primero, ¿qué pasaba? Pedía una reunión con el rey. Si se le concedía, esta persona llegaba al rey, muchas veces con regalos, con ofrendas, pero llegaba al rey. ¿Y qué pasaba? Se arrodillaba frente al rey. No era irreverente con el rey. Y es más, incluso hasta se postraba en forma de humillación, esperando que el rey no lo mande a ejecutar. Porque era algo muy delicado acercarse al rey. Pero yo quiero decirte algo. Tenemos un rey en nuestras vidas, el cual ese rey ha abierto las puertas del palacio. Ese rey ha abierto el camino hacia su trono y nos dice: puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Pero cuando pensamos en el trono de la gracia, convertimos ese trono en desgracia. ¿Por qué? Porque nos acercamos muchas veces de forma irreverente. Hey Jesus, how are you? Sí, mi pelucón, ¿no? No, Diosito sabe, Diosito me conoce. ¿Sabes qué, Dios? Hoy día no te voy a orar porque estoy molesto contigo. No cumpliste mi petición. A ver, dile eso a un rey de la antigüedad para que veas cómo tu cabeza rodaba. Dile al rey: ¿sabes qué, rey? No, hoy día no te voy a dar ningún tributo. ¿Por qué? Porque no nos diste agua al pueblo, así que no, fúchila. No terminabas de decir palabra alguna para que tu cabeza ruede. Pero como tenemos un trono de gracia, nos acercamos irreverentemente, nos acercamos cuando queremos. Creemos que estamos al nivel de Dios para decir: ¿por qué eres tan malo que no cumpliste mi petición? Y eso es fuerte, ¿ah? ¿Por qué? Porque tú lo puedes pensar desde un punto, pastor, es que yo me acerco con reverencia, a ver que te pase algo que de verdad te duela. A ver que te pase algo que de verdad te duela, que cale en tu corazón. A ver si no se te pasa por la mente reclamarle a Dios.
Esta semana ha sido una semana muy dolorosa para mi familia. Algunos conocen el tema, otros al final me pueden preguntar, no quiero que las lágrimas interrumpan mi mensaje. Ha sido una semana muy dolorosa para mi familia. En las cuales, pues sí, tal vez mi esposa y mis hijos estaban muy, muy dolidos, diciendo, ¿por qué Dios permitió esto? Y no crean que yo, porque tal vez yo sí, por fuera le decía, no, no podemos, no podemos, pero por dentro sí decía, Señor, no entiendo. Pero tenemos que recordar algo. Cristo es Rey. Está entronado. Pero no es un rey tirano, el cual no podamos acercarnos, sino es un rey personal, un rey el cual se acerca a nosotros, un rey en el cual podemos no solamente decir que es nuestro rey, sino que es nuestro Padre, que es nuestro Dios, es quien nos cuida, es quien nos provee, es el rey que está pendiente de nosotros. Pero ese rey que merece que toda rodilla se doble en todo lugar. Cuando vemos este texto, Filipenses 2 del 9 a 10, pues hay una conexión directa. Cuando vemos el por eso Dios lo exaltó, hay una conexión entre su humillación, porque murió este rey en la cruz, a su exaltación por encima de cualquier cosa en todo el universo. Entonces, nuestro rey está coronado, pero también, y voy a mi segundo punto, está en el trono. Mira, hay una disputa entre la iglesia romana y iglesias tradicionales cristianas, ¿no? Uno de los símbolos que ha acompañado el cristianismo por toda la historia de la iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es? No escucho. La cruz, ¿verdad? La cruz es el símbolo que ha acompañado el cristianismo por toda la historia de la iglesia. La etapa de la iglesia moderna, sobre todo en los últimos 100 años, en su rechazo a Roma, y se entiende un poco, pues ha querido quitar la cruz, y cualquier cosa que venía con una cruz decía, no, eso es idolatría. Un aretito con cruz se ponían las hermanas, hermana, idolatría. Un collarcito con cruz, estás idolatrando, y no es tanto así. La cruz era un símbolo que ha acompañado la historia de la iglesia. Porque por el sacrificio en la cruz de Jesús fuimos salvos nosotros. Y es un símbolo que nos ayuda a recordar. Ojo, no estoy diciendo que agarres tu cruz y te pongas a orar, ¿eh? Pero hay algo importante. La disputa entre Roma y las iglesias protestantes es porque Roma sigue teniendo la cruz y a Cristo crucificado. Y las iglesias protestantes podemos mantener la cruz, pero no hay nadie en la cruz, porque ese que estaba en la cruz está ahora sentado en un trono. Y esa es la gran diferencia. Nuestro rey está en un trono, no está crucificado. Y como dije en un inicio, solo un rey puede sentarse en el trono, nadie más. Yo sé que muchos, ¿no?, de nosotros, algunas veces las hermanas, algunas veces los hermanos, los que vamos de repente a un centro comercial en días como en mayo, el Día de la Madre o el Día del Padre que se acerca, pues, ¿qué hay en los centros comerciales? Un trono donde tú te puedes tomar tus reales fotos, ¿verdad? Y nos sentamos en el trono, ¿no? Algunos con coronas, otros empiezan a sentarse a tener indumentaria de rey, pero solamente un rey podía sentarse en el trono.
Y Cristo está sentado en el trono hoy. Cristo está sentado hoy en el trono. Hebreos 10 del 12 al 13 dice: pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Este texto es muy rico en lo que debemos entender de Cristo para nuestra vida diaria. Primero, entender que Cristo es rey y sacerdote, ¿ok? Como sacerdote Él efectuó un sacrificio. El sacerdote en el Antiguo Testamento era el único que podía efectuar sacrificios. Nadie más podía efectuar sacrificios. Y Cristo, ¿qué dice? Efectuó un sacrificio una vez y para siempre. ¿Sabes qué significa eso? Que ya no hay sacrificios. Pastor, y si se reconstruye el tercer templo, ya no hay sacrificios. Pastor, he visto que, ¿cómo se llama? El ternero rosado, rojo, otra vez ha nacido. Ya no hay sacrificios. Pero los judíos, ¿qué importa? Ya no hay sacrificios. La Biblia dice, un sacrificio una sola vez y para siempre. Pastor, pero yo me sacrifico. No, peor tú todavía. No hay sacrificios. Pero si oro desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, no hay sacrificios. No hay sacrificio que se compare al sacrificio de Cristo en la cruz. Las penitencias que heredamos de la Iglesia Católica Romana no tienen lugar dentro de la Biblia. Hemos cambiado los latigazos de por mi culpa, por mi gran culpa, en largos días de ayuno a secas. ¿Está mal ayunar? No, está bien ayunar. Pero lo hemos cambiado y decimos, no, ya el Señor ve mi sacrificio y me va a hacer caso a mi oración. Qué mentira más grande. Cristo hizo un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. No hay otro sacrificio que pueda compararse al sacrificio de Cristo. ¿Y qué dice? Se sentó a la derecha de Dios. Pero hay un punto aquí en el versículo 13. En espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hay algo importante aquí. Es que nosotros pensamos que los enemigos del Señor van a caer en un futuro. Pero la Biblia dice que Cristo ya está esperando que cada uno de sus enemigos sea puesto por estrado de sus pies. Se ha puesto por estrado de sus pies. Se ha puesto, se ha humillado cada enemigo. Es un rey que está venciendo, un rey que ha vencido, un rey que está victorioso sentado en su trono. La obra del sacrificio terminó. Los sacerdotes permanecían de pie. Pero nuestro rey hizo el sacrificio y se sentó en su trono. Y voy a mi último punto. Nuestro rey está coronado, está entronado, porque está gobernando. Y aquí tenemos que entender algo. Estamos viviendo una temporada de una iglesia cobarde. Y ojo, no estoy hablando solamente como iglesia local, sino en una iglesia universal. Una iglesia que escucha la palabra diablo y se corre. Una iglesia que ve a alguien de repente con algún problema demoníaco, se corre, le tiemblan los pies. Una iglesia que sueña con un león y dice, el diablo me está atacando en los sueños, qué miedo. Una iglesia
que ven las noticias, que se van a aprobar ideología tras ideología, se van a aprobar leyes anticristianas, y empieza a correr, a llorar, a decir: Señor, ven ya porque se acaba el mundo. Y nos olvidamos que nuestro Rey, que venció a la muerte, que está centrado, que es Rey en el universo, está gobernando. ¿Cómo crees que veían los primeros cristianos cuando Jesús ascendió? ¿Tú crees que lo veían como una manera escapista? Señor, ya ascendiste tú, tírame una cuerda para yo ascender contigo. ¿Tú crees que lo veían así? Los primeros cristianos se agarraron a la promesa que Cristo le hizo a Pedro. Cuando le dice: sobre esta roca, por el fundamento de la fe que había dicho Pedro, que Cristo es el Hijo de Dios, sobre esta roca se fundará mi iglesia, se sostendrá mi iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Pero nosotros escuchamos infierno y nos vamos a nuestra casa deprimidos y angustiados. Escuchamos Satanás y ¡ay, qué miedo! Pero la Biblia, ¿qué dice? Que ni las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia del Señor. Quiere decir que la iglesia del Señor está en constante conquista, porque su Rey está esperando que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermanos, pensamos como ovejas, pero terminamos siendo leones guerreros de nuestro Rey. Nosotros nos escondemos como ovejitas. ¡Qué miedo! Somos ovejas del Señor. Somos corderitos. Mansos, Señor. Y no peleamos. ¿Sabes qué hacían los cristianos? Luchaban. Y ojo, no eran violentos ahí a buscar pelea, no. Luchaban, huían, se enfrentaban. Y si tenían que morir, morían. ¿Cuánto tiempo sobreviviríamos en el cristianismo primitivo? Es como una pregunta, ¿no? Cuando tú agarras y te haces la pregunta, ves una serie de zombies, y ya te empiezas a preguntar: ¿cuánto tiempo sobreviviríamos, no, en un apocalipsis zombie? Y dices: no, yo haría esto, yo haría aquello, yo estoy preparado, todo. Hazte la misma pregunta: ¿cuánto tiempo sobrevivirías en el cristianismo antiguo? ¿Sabes qué tenías que hacer? Tenías que dormir en los campos, tenías que irte a los cementerios, irte en las catacumbas, en las tumbas, en desagües, dormir, tal vez no comer. Tenías que ser aguerrido y valiente. Siglos posteriores, la amenaza musulmana empezó a conquistar el mundo. ¿Qué hicieron los cristianos? Y esta era la frase, y esta frase me encanta: Ave Christus Rexus. Y se iban a la batalla a defender su fe cristiana. Hoy en día, ay no, ya ideologías. Ya no voy al colegio, que mis hijos no estudien. Problemas en el país, me voy del país. Rápidamente nos rendimos y nos olvidamos que nuestro Rey está gobernando. Nuestro Rey está gobernando. La ascensión de Cristo no era un retiro, era su camino al gobierno. Cristo no está esperando ser Rey en el futuro. Cristo ya es Rey de nuestras vidas, no, pero no solamente de nuestras vidas, sino del universo entero. Ya lo he dicho muchas veces, uno de mis capítulos favoritos de la Biblia es 1 Corintios 15.
Tengo varios, pero este es uno de los que más me encanta. 1 Corintios 15, del 25 al 26 dice: porque es necesario que Cristo reine hasta someter a todos sus enemigos a su dominio. El último enemigo que será destruido es la muerte. Yo te hago la pregunta: ¿quién está gobernando ahora? Con fuerza, vamos. ¿Quién está gobernando? Cristo. Y es necesario que Cristo reine hasta que todos sus enemigos sean sometidos. Hermanos, cuando el mundo se levanta, cuando las ideas anticristianas se levantan, no es para que la iglesia se esconda, es para que la iglesia dé batalla. ¿Por qué? Porque nuestro rey está esperando a que todos sus enemigos caigan a sus pies. Y el último enemigo que va a caer es la muerte. Y esto es algo poderosamente hermoso. Porque este texto debe cambiar nuestro panorama de ver la vida cristiana. Este texto no debe hacernos pensar en decir, bueno, ya la política está corrupta, que no hayan políticos cristianos. No, deben haber políticos cristianos a que conquisten esa área. La televisión, los medios de prensa están corruptos. ¿Sabes por qué? Porque no hay medios, no hay comunicadores cristianos que estén conquistando esa área. Los deportes están corruptos, claro, porque no hay deportistas cristianos. No hay artistas cristianos que estén conquistando un nivel. ¿Qué hacemos los cristianos? Es música cristiana. Si no es música cristiana, no lo escucho porque es mundano. Y no hay ninguno al nivel de repente, perdón, no puedo decir este artista, pues no hay ninguno a nivel de repente del fallecido Michael Jackson, que tal vez haya estado a ese nivel predicándole el evangelio. ¿Que para él no es el evangelio? ¿Tú crees que las grandes televisoras y esos grandes gerentes no se merecen el evangelio? ¿Por qué no hay comunicadores cristianos ahí? Pastor, pero sí, a Messi le han predicado. ¿Pero es cristiano? ¿Hay alguno a su nivel que le pueda predicar? Bueno, eso es casi imposible, ¿no? Pero ¿hay alguno a su nivel que esté codeándose con él, que le pueda predicar? Puedo hablar de mi deporte también, del que tanto amo. Y la verdad, amo mi deporte porque hay muchos que cada vez que ganan una pelea glorifican a Dios. Pero esa es otra historia. Pero debemos buscar conquistar el mundo para nuestro rey. No quedarnos adormecidos en nuestros laureles. No pensar que hacer iglesia solamente es venir el domingo y entregar 2 horas de nuestras vidas y decir ya soy cristiano. No, nuestra vida entera es cristiana y debemos estar en esa constante conquista porque nuestro rey está que gobierna. Nuestro rey no está sentado esperando a que todo se vaya al tacho para recién decir, bueno, me acordé del mundo, voy a gobernar. Nuestro rey está diciendo, dejé una iglesia, dejé soldados, dejé ahí que estén conquistando. ¿Sabes cuántos eran los primeros cristianos? Llegaban a 70, luego fueron 400, luego fueron 500, luego 1000. Empezó la persecución. ¿Tú crees que eso los detuvo? Siguieron predicando el evangelio, empezaron a conquistar ciudades, empezaron a conquistar países. Ahora el cristianismo está avanzando. ¿Cómo no puede seguir hoy en día, cuando todo está más tranquilo, que podamos seguir conquistando el mundo para nuestro rey? Nuestro rey está esperando que todos sus enemigos estén bajo su dominio y el último en ser destruido será la muerte. Y aquí hay una diferencia, porque sí decimos que Cristo venció a la muerte, claro, resucitó, y Él es primicia de la resurrección. Pero este texto no está hablando que va a vencer la muerte, está hablando que va a destruir la muerte. ¿Sabes cómo es eso? A mí me gusta ilustrarlo así. Mientras la iglesia del Señor
está conquistando el mundo para su rey. Cuando ya no queden más enemigos para conquistar, nuestro Señor volverá. Cuando nuestro Señor vuelve, dice la palabra, resucitará a los muertos en Cristo. Y ahí es donde la muerte será destruida. No va a haber más muerte porque estaremos eternamente con nuestro Rey. Pero estamos pensando de forma escapatoria, de forma pesimista, pensando el mundo se va al tacho, Señor ven ya, todo se destruye, qué miedo. Ya estamos leyendo mal el texto de decir, bueno, si vienen los enemigos, si hay persecución, me iré a los cerros, pensando que ya no hay vista satelital. Estamos pensando maneras de escapar y no maneras en cómo conquisto el mundo para mi Rey. Decimos, Señor, ven ya. Cantamos, Señor, ven ya. Oramos, Señor, cuánta maldad en el mundo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Cristo no comenzará a reinar. Cristo está reinando actualmente. Y termino con eso. Yo quiero que te hagas esta pregunta. La pregunta no es si Cristo está gobernando. La gran pregunta que te debes hacer es si tú te estás sometiendo a su gobierno. Porque déjame decirte, Cristo está gobernando, lo creas o no. Cristo no va a dejar de gobernar porque tú no crees que Él es rey. Oye, ¿sabes qué, Señor? Mi hijo Gabriel no cree que eres rey, Señor. Uy, no, ya entonces no gobierno porque Gabriel no tiene fe. Qué pena, pero Cristo sigue gobernando, lo creas o no. Entonces la pregunta es, ¿te estás sometiendo bajo el dominio del rey? ¿Estás viviendo tu vida sometido bajo el dominio del rey? Y ojo, no es un sometimiento que lo hace con la fuerza, con látigos, con muerte. No, es un sometimiento que el Señor lo hace con amor. Jesús es nuestro rey, pero nuestro mal concepto de gobierno, pueblo, tiende a pensar, no, ¿qué rey va a ser? No, Cristo es un rey perfecto que gobierna y debe gobernar nuestras vidas. Nos trata con amor, nos ama. Ningún rey se entregaba a sí mismo por su pueblo, pero nuestro rey se entregó a la cruz, a sufrir, a dejar los privilegios de rey para venir a este mundo y entregarse en la cruz por nuestros pecados, por amor a nosotros. ¿Estamos sometidos al gobierno de ese rey? Si la respuesta es no, pues ¿qué esperamos? Si la respuesta es no, ¿qué estamos esperando? Hoy, por hoy, algunos de nosotros reconocemos a nuestro rey por la fe. Pero llegará un día, y que tal vez nosotros no lo veamos así, pero llegará un día que toda rodilla lo reconocerá por la vista. Llegará un momento cuando el Señor venga por segunda vez, toda rodilla se caerá rendida ante ese Rey de majestad. Jesús no está compitiendo por el trono. Jesús está sentado en ese trono. Cristo está sentado en el trono de gracia. ¿Qué esperamos para caer rendidos ante ese Rey? Y lo digo de manera general, porque muchas veces podemos decir ser cristianos, pero no tenemos rey. Muchas veces decimos Cristo reina, pero no tenemos rey. Queridos, quiero decirles eso: vivamos
postrados ante nuestro Rey. No hay nada más sublime y hermoso de decir: mi Señor gobierna mi vida. No hay nada más hermoso de decir: quiero caer rendido ante mi Rey. Y sí, tal vez hayan cosas que nuestro Dios haga cambiar en nosotros, pero eso es algo que es un trato entre Dios y tú. Cristo reina. Cristo está sentado en su trono. Tiene la corona del Rey, tiene el trono del Rey, y tiene su pueblo, que es su iglesia. No vivamos como un pueblo sin Rey. No pensemos como los israelitas de la época de Samuel, que pidieron un rey, pero se olvidaron que tenían un rey superior a todo rey. Si no, vivamos entendiendo que nuestro Rey vive, reina y gobierna nuestras vidas. Nos ponemos de pie, iglesia. Padre bendito, Dios de la gloria, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno y nos haces entender tus verdades. Perdónanos porque hemos actuado como un pueblo sin Rey. Tal vez no hemos vivido sometidos a ti, Señor. Perdona nuestras vidas y ayúdanos a poder cambiar. Ayúdanos, Señor, a poder vivir bajo tu dominio, bajo tu gobierno, y a entender, Señor, que tu reino está por encima de cualquier cosa. Sabemos que algún día toda rodilla se doblará ante ti. Señor, gracias porque podemos decir que nosotros caeremos postrados, entendiendo que siempre fuiste nuestro Rey. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra. Familia, adoramos a nuestro Rey.